Buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Aspectos de Automatización Industrial. En la entrega anterior se habló sobre la parte general del funcionamiento y arquitectura de un PID, un controlador proporcional integral derivativo. Aquí en esta entrega se va a estudiar ahora en detalle uno de los controladores PID que ofrece TIA Portal, que es uno de los más complejos pero también completos. En la parte correspondiente al árbol de las instrucciones en TIA Portal, se observa que en la parte tecnológica existen una serie de directorios, uno de los cuales se llama PID Control. Al abrirlo, el PID Control se subdivide a su vez en tres subdirectorios, el llamado Compact PID, que tiene tres instrucciones, que es el PID compacto, el PID en tres pasos y el PID especializado en temperatura. Esos tres PID son propios de TIA Portal y son relativamente sencillos si se comparan, por ejemplo, con el segundo directorio en donde están las funciones básicas del PID. Ahí se encuentra el regulador continuo clásico llamado CONT-C, también está su parte correspondiente discreta o paso a paso, el generador de pulsos PWM y los dos controladores especializados en temperatura, el continuo y el discreto. El objeto de esta presentación es el estudio de este primer regulador, el CONT-C. Por último está el directorio de funciones auxiliares que tiene la polilínea para realizar interpolaciones lineales, el split range o control de rango compartido, que realmente se utiliza cuando se tiene un control con dos válvulas, por ejemplo una que deja pasar agua fría, la otra agua caliente, para regular la temperatura de la chaqueta o camisa de un reactor donde se va a llevar a cabo una reacción química que puede ser endotérmica o exotérmica. Y por último, la función rampa para limitar la velocidad de cambio de la señal. Bien, es necesario hacer notar lo siguiente con respecto a este grupo que está aquí de funciones básicas PID. Esas 5 funciones básicas PID son exactamente las mismas 5 funciones que vienen heredadas de STEP 7, es decir, para el SSID 300 y 400. Aquí en esta lámina está el grupo de instrucciones, las bibliotecas del S7-300, específicamente la biblioteca estándar, que tiene un grupo que se llama los bloques de control PID, y aquí están las 5 funciones identificadas en este 7 por los function block correspondientes, 41 para el PID continuo, 42 para el discreto, 43 para el PWM o generador de pulso y 58-59 para los respectivos de temperatura. Por ejemplo, el FB41 de STEP 7 corresponde exactamente con el llamado CONT-C de TIA Portal. La única diferencia entre estos bloques y los de TIA Portal es la siguiente. En TIA Portal estos 5 bloques tienen las variables remanentes que van a ser siempre remanentes, no se puede cambiar esa condición. La remanencia no se puede cambiar en el caso de TIA Portal. En caso de que se requiera que los valores actuales pasen a ser los valores remanentes, entonces debería cargarse nuevamente el bloque dentro del PLC, cosa que por ejemplo aquí en STEP 7 no ocurre. Y eso es porque los data block correspondientes o los FB correspondientes de TIA Portal están diseñados con lo que se llama el acceso optimizado al bloque. Bien, volviendo de nuevo a TIA Portal, se va ahora a estudiar este bloque CONT-C y en próximas entregas se va a ilustrar con ejemplos de aplicaciones prácticas cómo funciona este, que es el bloque tal vez más usado, más importante, también uno de los más completos y complejos. El bloque CONT-C o bloque PID estándar se usa para regular, controlar procesos industriales donde las entradas y salidas son continuas. Se puede parametrizar el bloque para adaptarlo a las condiciones que se desee en el proceso. Y se puede utilizar como PID de consigna o referencia fija, o también se puede utilizar en regulación de lazos tipo cascada, tipo mezcla o tipo relación. Debido a lo complejo del diagrama de bloques del PID CONT-C, se va a dividir su estudio en 3 partes. Esta primera etapa se llama la etapa de entrada, la primera parte. Luego viene la etapa del medio, donde está el algoritmo que contribuye o que forma la parte integral y la parte derivativa del controlador. Y por último, la etapa de salida. En esta primera etapa, también llamada la parte de entrada, se tiene lo siguiente. Aquí a la izquierda están las señales que entran en el PID. Está el set point
consigna o referencia, que es un valor real, entre menos 100.0 y más 100.0%. Ese es el valor que se debe utilizar como valor estándar dentro del PID. Luego está la variable de proceso, también debe ser un valor entre menos 100 y más 100.0%, es la variable a controlar, que puede introducirse en forma directa o puede venir en formato tipo valor de cuenta de una entrada analógica. Es decir, este formato tendría un rango entre menos 27.648 y más 27.647, que es el rango estándar de valores de cuenta de las entradas analógicas en Siemens. De todas formas, si el valor entra de esta forma, el mismo controlador se encarga de convertirlo o normalizarlo a un valor entre menos 100 y más 100%. Y luego se le puede aplicar opcionalmente un factor de corrección multiplicativo por defecto en 1 y aditivo por defecto en 0. En todo caso, a través de esta entrada digital, este switch digital llamado PVPER ON, se puede elegir si el valor de la variable de proceso entra directamente en el formato estándar real de menos 100 a más 100.0% o entra a través del formato ya normalizado de una entrada analógica. Por defecto el switch está en 0, si se coloca en 1 pues se utilizará directamente la entrada analógica. En todo caso, al final la variable de proceso que se dispone también aquí para estar en la salida del bloque PID a la derecha en el caso del que se utiliza el lenguaje de escalera en el mismo bloque, se lleva a cabo la resta entre el set point y la variable de proceso. Y el resultado de esa resta es lo que se denomina el error. Ese error se le puede aplicar opcionalmente lo que se llama una banda muerta, que es una compensación del posible error de estado estacionario que pueda surgir, por ejemplo, cuando se utiliza solo control proporcional en ciertas plantas y se estabiliza ya el PID, la salida se estabiliza, pero queda siempre una diferencia entre la variable de proceso y el set point que se llama el error de estado estacionario. Si se conoce ese error de estado estacionario, se puede compensar mediante este bloque opcional de banda muerta que por defecto estará en 0. En todo caso, el error sale aquí de nuevo a la derecha, se dispone como muestra esta flecha en la parte de salida del bloque PID, pero también se multiplica y aquí se aplica la primera componente del PID, la componente proporcional, se multiplica por la ganancia, que es lo que se había denominado anteriormente la constante Kp, que por defecto está en 2.0. Y aquí se detalla lo que se acaba de ver, el valor de set point real, el valor de la variable de proceso, que puede venir en formato real de menos 100 a 100 o puede convertirse de formato estándar valor de cuenta analógico de menos 27.648 más 27.148. De todas formas, el PID del bloque lo convierte de nuevo a menos 100 a 100. Y la posibilidad de aplicarle una corrección mediante un factor multiplicativo que por defecto está en 1 y uno aditivo PV-OFF que por defecto está en 0. Luego el selector, que es la entrada digital que va a decidir si se selecciona que el valor de cuenta entre como PV, menos 100 a más 100.0%, o entre como directamente una entrada analógica. Una vez determinado el valor de la variable de proceso, se le resta del set point para encontrar el error, al cual se le puede opcionalmente aplicar la banda muerta para compensar posibles errores de estado estacionario. Luego se le aplica la ganancia proporcional, la constante Kp, cuyo valor por defecto, como se dijo, es 2.0. Y con ello se entra en la segunda etapa, la etapa donde se calcula la composición o la parte integral y la parte derivativa. Aquí arriba a la derecha viene la señal de error ya multiplicada por la constante proporcional y entra en esta zona donde a través de estos tres selectores se puede seleccionar qué es lo que se desea que vaya ya a la parte final del PID. Por ejemplo, si se quiere que solamente venga la acción proporcional, entonces este selector que está aquí arriba, que por defecto está en 1, debe dejarse tal cual, se llama PCell, y aquí entra la acción proporcional y se suma eventualmente con las otras dos acciones en caso de que existan. Si se quiere que entre también la acción integral, se deja este switch que está por defecto en 1, si no se desea la acción integral, se coloca este switch en 0.
Y la acción derivativa por defecto no se utiliza, el switch correspondiente está en 0. Si se quiere que la contribución derivativa también se aplique a la salida, se debe colocar este switch en 1 y estos switches son switches lógicos, son entradas discretas en el bloque PID. Para la parte integral se observa aquí que hay una serie de variables que hay que considerar: TI, int hold, LITL-on y LITval. Se explica a continuación qué significa cada una de esas variables. TI es la constante de acción integral, es lo que en la presentación anterior se denominaba minutos por repetición. Tiene formato time y por defecto está en 20 segundos. InHold permite congelar la acción integral. Es un booleano que por defecto está en 0, es decir, no se congela la acción integral. Y ITL-on es un booleano que está en conjunto con la señal ITL-val. Si se coloca en 1 esta entrada digital al PID, entonces la acción integral va a tomar un valor constante que va a estar determinado por esta variable real. Si se coloca en 0, la acción integral va a tomar el valor normal que viene de la parte de la contribución integral. Luego está la acción derivativa, y en la acción derivativa existen también dos variables, TD y TMLAC. TD es el tiempo constante de acción derivativa, también en formato time, por defecto 10 segundos, y el lag es un posible retraso que se le puede dar a la acción derivativa en el caso, por ejemplo, de que la planta esté arrancando y la variable de proceso cambie muy bruscamente. No es conveniente que se utilice el control derivativo. Recuérdese que el control derivativo no se aplica al error como tal, sino a el cambio o tasa de cambio del error en el tiempo, a lo que es la derivada del error con respecto al tiempo. Al arrancar la planta puede el set point estar fijo, la variable de proceso se estabiliza de una forma relativamente rápida, por lo tanto la diferencia entre set point y variable de proceso cambia rápidamente en el tiempo. Para que no se utilice en ese lapso de arranque en la acción derivativa, se puede colocar un retraso que se expresa en formato time a la acción derivativa. Volviendo al diagrama de bloque, aquí están los tres selectores y las tres contribuciones proporcional, integral, derivativa están disponibles también a la salida del PLC, del PID. Luego aquí está ya la variable manipulada, bien sea procesada como proporcional, integral o combinación de ellas o derivativa, etc. Y eventualmente se le puede aplicar también un valor constante o un valor variable, porque esto es una entrada del PID, que sería una perturbación. Aquí están entonces las tres contribuciones de las tres componentes, proporcional, integral, derivativa, que van a formar lo que se llama la variable manipulada, y la posibilidad de que el PID acepte que se le incorpore una magnitud perturbadora, una perturbación que debe estar en este rango siempre de menos 100 a más 100%, cuyo valor por defecto es 0. Por último, la etapa de salida del PID. Aquí a la izquierda viene ya la variable manipulada y se encuentra con este selector, que también es un selector por software, una entrada booleana en el PID. Por defecto está en 1, queriendo decir ese 1 que la variable manipulada va a ser manual, va a ser determinada por un valor manual. Si se quiere que el valor sea automático, hay que colocar este switch, este interruptor de software booleano en 0, y ahí entraría ya la variable manipulada que ha sido procesada mediante la parte proporcional, integral y o derivativa. Eso pasa a un limitador. Este limitador se utiliza en el caso que se quiera utilizar la limitación de la acción integral. Se puede colocar un máximo, que es la variable LMN-HLM, o un mínimo LMN-LLM. Y en caso de que se utilice el limitador y se sobrepasen estas variables consignas que están aquí, se va a generar en la salida bien sea un booleano que indica que el límite fue superado hacia arriba, high limit, o hacia abajo. Los valores por defecto de estas dos variables que están aquí son para el límite superior 100%, para el límite inferior 0%. Luego viene ya la variable manipulada y se lleva a este paso donde opcionalmente se le puede también colocar un factor correctivo y un factor aditivo correctivo, es decir, un factor multiplicativo llamado LMN-FAC y o un factor
aditivo LMN off. Por defecto el multiplicativo estará en 1 y el aditivo estará en 0. Y con ello aquí se extrae ya en la salida del PID la variable manipulada. Esta es la variable que va a ir al elemento final de control en formato -100 a más 100%. Y si se desea que la variable esté en formato para directamente utilizarlo en una salida analógica, se puede utilizar este segundo bloque, cuya salida es LMNPER, en donde ese valor porcentual que viene por aquí entre -100 y más 100% es convertido en un valor tipo valor de cuenta de una salida analógica típica de un PLC Siemens, es decir, en el rango menos 27.648 a más 27.647. Y aquí el detalle de este último bloque, man-on, para decidir si se utiliza la salida manual o automático del PLC, por defecto manual, el limitador entre -100 y más 100%, por defecto 100% el límite superior, y entre -100 y 100%, por defecto 0 el límite inferior, y las dos salidas que van a indicar si se sobrepasan hacia arriba o hacia abajo estos límites. Luego la etapa de normalización, en donde se puede esa variable manipulada multiplicarla o sumarla por una constante llamada LMN factor, que por defecto está en 1, y la aditiva LMN off o offset, que por defecto está en 0. Y por último la salida del PID, que puede ser la salida directa, formato -100 a 100%, o la salida en formato valor de cuenta analógico, que el bloque se encarga de convertir el formato -100 a 100% mediante este algoritmo, esta pequeña fórmula, al formato menos 27.648 a más 27.647. El PID tiene dos señales adicionales que se llaman COM reset, que efectúa un reset y a través de una rutina de arranque completo o reseteo, la parte sobre todo del controlador integral se ajusta al valor especificado en ITVAL, que por defecto está en 0, adoptando el resto de la salida los valores por defecto. Eso si se quiere hacer un reset. Y por último es la entrada cycle, que determina el tiempo entre llamadas del bloque. Está en formato time, debe ser una constante, por ejemplo 0.5 o un segundo. Y aquí se puede observar el diagrama de bloques completo del PID con las tres etapas: la etapa superior, la etapa de entrada, la etapa del medio, la etapa de cálculo de la contribución integral o derivativa, y por último la etapa inferior o etapa de salida, con todas las señales que han sido explicadas en o a lo largo de este capítulo. Yendo a la ayuda en línea de TIA Portal, se puede ver una lista en forma tabular de todas las señales de entrada y todas las señales de salida que tiene este bloque CONT-C, que son las que se acaban de explicar. Por ejemplo, aquí se tiene la tabla de los parámetros de entrada del PID. Están los parámetros COM reset, que hace el reset, manual OM, que es el selector para la salida manual automática, PBPER OM, que es también un selector que decide si la variable de proceso es la variable real de -100 a más 100% o se utiliza el formato de las entradas analógicas. Selector de la contribución proporcional, PCEL, selector de la contribución integral, int hold, que es para congelar el valor de la contribución integral, y ITL-ON, que es un booleano que si está en 1 es para que la acción integral tome un valor que es una constante que se especifica más adelante. DCEL, seleccionar la contribución derivativa. Cycle es el ciclo o tiempo entre llamadas del PID, por defecto está en un segundo. SPINT es la referencia, consigna o set point entre -100 y más 100%. PBIN es la entrada de la variable de proceso, también entre -100 y más 100%. PBPER es también la entrada variable de proceso, pero especificada en formato de entrada analógica, en formato valor de cuenta. MAN es un número real que representa el valor manual del PID. Gain, la ganancia proporcional, por efecto 2.0. TI, la constante de tiempo integral, por defecto 20 segundos. TD, la constante de acción derivativa, por defecto 10 segundos. TMLAC, el posible retraso en la acción derivativa, por defecto 2 segundos. DET
band es la compensación del posible error de estado estacionario, LMN high limit y LMN low limit son los límites superior e inferior respectivamente para limitar la acción integral. PBFAC es el factor eventual multiplicativo de la variable de proceso por defecto en 1 y el OFF, el factor aditivo u offset por defecto en 0. Luego están también los correspondientes factores multiplicativos y aditivos para ya la variable manipulada en la etapa final del PID. Y T-val es el valor constante que se quiere colocar a la contribución integral en caso que se seleccione el correspondiente switch digital. Y DISB es la añadidura o la adición de un valor que corresponde a una perturbación, de manera de implantar una especie de control por adelanto para adelantarse a los efectos que pueda tener una perturbación. Luego está también la tabla de los parámetros de salida del PID, que es esta tabla que está aquí, y ahí se tienen los siguientes parámetros. LMN es la salida ya al final de todo el PID, es decir, la variable manipulada, la que va dirigida al actuador de la válvula o al variador de velocidad, cualquiera que sea el elemento final de control. LMN per es la misma salida del PID, pero expresada en formato valor de cuenta de salida analógica, menos 27.648 más 27.647. QLMN high LM y low LM son los dos indicadores tipo booleano que indican si se ha sobrepasado el límite superior o inferior que se determinó, que se fijó para la acción integral. LMNP y D son las contribuciones a la variable de salida manipulada de la acción proporcional integral o derivativa. PB es el valor de la variable de proceso que también está disponible a la salida y el error o resta entre el set point y la variable de proceso. Con ello, pues finaliza la explicación de la arquitectura y funcionamiento de este primer controlador tipo PID, el controlador continuo, regulador continuo, que como se dijo es uno de los más utilizados, pero también de los más complejos y completos si se compara, por ejemplo, con estos que están aquí arriba que se verán posteriormente. En próximas entregas se seguirá estudiando, se seguirá ejemplificando todos estos controladores y específicamente en la próxima entrega, que sería la entrega número 3 con respecto a los PID, se va a hacer un primer ejemplo de utilización o aplicación práctica de este controlador que recién se ha visto, el controlador clásico CONT-C, controlador continuo PID. Bien, si les ha parecido interesante esta entrega, esta presentación, recuerden por favor darle like y suscribirse al canal y los espero muy pronto donde continuaremos con la explicación y la ilustración de estos bloques de control y específicamente el PID en TIA Portal.